Buenos días, mi nombre es Iván Santiago Ríos Merchán, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada de la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones y hoy voy a explicar todo lo relacionado con el control de un motor en corriente alterna usando un SCR. Como contenido tenemos para esta ocasión definiciones de los tiristores, enfoque hacia el SCR, funcionamiento del mismo, un circuito de prueba para el dispositivo con una fuente DC. Posteriormente tenemos el cálculo del ángulo de disparo con una fuente AC y como último un montaje con un motor en corriente alterna. Los tiristores son componentes electrónicos construidos por elementos semiconductores de 4 etapas, que mediante una realimentación permiten una conmutación con ciertas restricciones que serán explicadas más adelante. Estos dispositivos poseen como mínimo 2 terminales. Por su construcción poseen uniones tipo PNP o NPN, y para permitir dicha conmutación entre terminales específicos se debe polarizar dependiendo su funcionamiento. Estos dispositivos por lo general tienen una terminal denominada gate y se diferencian por la potencia que pueden manejar, ya que entre más potencia, más temperatura tienen que disipar. Por sus siglas en español, el SCR significa rectificador controlado de silicio. Es un tipo de tiristor con estructura PNPN o NPNP. Con función similar a la de un diodo, cuenta con 3 terminales, ánodo, cátodo y gate, identificadas como A, K y G respectivamente. Este tiristor permite la conmutación entre ánodo y cátodo mediante su activación a través de una corriente mínima por su terminal gate. Como antes se aclaró que entre más potencia se maneje, más calor debe disipar, las presentaciones de los dispositivos varían. Por lo tanto, existen varias referencias de los mismos, como lo son TO92, TO202, TO225AA, que es el más común, TO220, TO018, TO48 y TO208AC. Para entender el funcionamiento del SCR debemos referirnos inmediatamente a su circuito equivalente, el cual consta de 2 transistores, uno es de tipo PNP y el otro NPN. Por lo tanto, como sabemos el comportamiento de estos transistores, el de tipo PNP le ingresa una corriente I por la terminal colector, que es la misma que entra al otro transistor de tipo NPN pero por su terminal de base. Por lo tanto, permite que fluya una corriente por la terminal emisor, que induce una corriente por la terminal base, que fluye hasta la terminal colector del transistor NPN, haciendo que fluya la corriente desde ánodo a cátodo del SCR, completando el funcionamiento del mismo, activado por una corriente por gate. Para probar el funcionamiento correcto del SCR, se propone el circuito que ven en pantalla, que consta por 2 resistencias, un diodo LED, el SCR y una fuente de corriente directa DC de 5 voltios. Esta simulación está elaborada en el software de simulación gratuito LTSpice. En esta simulación se debe incluir una librería del SCR, ya que este software solamente posee un modelo estándar. Pasamos al montaje en físico, donde agregamos un pulsador para activar el SCR. Como podemos ver, cuando se pulsa el switch, se prende automáticamente el bombillo, lo que significa que a través de la resistencia de 270 ohmios fluye una corriente que llega al gate del SCR, permitiendo la conexión de tierra de la parte negativa inferior con la parte positiva que llega al LED a través de la resistencia en la parte superior. Podemos calcular el voltaje mínimo para mantener el SCR encendido haciendo conmutación entre ánodo y cátodo, usando ley de Ohm. De este circuito equivalente podemos encontrar que el voltaje mínimo que debe ingresar por el gate es igual a 0,7 voltios, que es el consumo normal de un diodo, más el voltaje de la resistencia, pero para ello debemos conocer la corriente que fluye a través del gate. Por lo tanto, sabemos que está alimentado con 5 voltios que pasan por la resistencia de R1 y el diodo consume 0,7 voltios. De esto despejamos la corriente que fluye por el gate IG y reemplazamos este valor para encontrar el voltaje de la resistencia. Una vez obtenido este valor,
Reemplazamos en la fórmula antes mencionada para encontrar el voltaje del gate VG. Este es el valor mínimo para que el SSR funcione y se mantenga encendido. Pasamos al uso de corriente alterna en vez de corriente directa. Recordemos que el SSR usado en este caso es uno de referencia C106MG, de presentación TO225AA, fabricado por Littelfuse. En su hoja de especificaciones encontramos que soporta 600 voltios pico y 4 amperios de corriente, por lo cual pasamos a la conexión de un tomacorriente. De hogar no tendría ningún problema, ya que por lo general los tomacorrientes cumplen con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el RATIE, donde se especifican capacidades nominales para tomacorrientes que por lo general son de 125 voltios AC, que equivalen a 176.8 voltios pico. Teniendo en consideración estos datos, procedemos al montaje con datos iguales. Nos centraremos en el voltaje del ánodo del SSR. Obtenemos en la simulación la siguiente gráfica. Como podemos ver, en el eje Y se ubica el voltaje y en el eje X el tiempo. Para empezar con el cálculo del ángulo de disparo, debemos tener en consideración lo siguiente. El periodo de una señal sobre el parámetro Tx es proporcional a 360 sobre θ, donde θ es el ángulo requerido. Para el ejemplo 1 nos dan el voltaje de alimentación VI y el ángulo θ. Tenemos que hallar a qué voltaje se encuentra este ángulo. Para ello partimos de la ecuación VI de t es igual a A seno θ. Sabemos que θ es 2pi por la frecuencia por la variable t. Reemplazamos θ por el valor dado y operamos. 12.9 voltios por el seno de 15 grados, lo cual nos da 3.33 voltios, que es a donde se encuentran los 15 grados. Posteriormente encontramos el parámetro Tx a través de la relación Tx sobre periodo es igual a θ sobre 360 grados. Despejamos Tx y reemplazamos θ, lo que nos da como resultado 694,4 microsegundos. Para el ejemplo 2 nos dan el voltaje de alimentación y el voltaje respectivo a un ángulo. Esta vez debemos calcular dicho ángulo al que le corresponde ese voltaje V sub 0. Partimos de la ecuación 12,9 por seno de 2pi por frecuencia por la variable t y la igualamos al voltaje del ángulo, que en este caso son 5.34 voltios. De allí despejamos el seno de θ. Operamos 5.34 voltios sobre 12,9 voltios, lo que nos da 0.42. Este valor le aplicamos seno inverso y nos arroja 24,9 grados, como ángulo correspondiente a 5.34 voltios. Para hallar el parámetro Tx aplicamos la misma proporción de Tx sobre el periodo es igual a θ sobre 360 grados. Despejamos Tx y reemplazamos θ, operamos y nos da 1.15 milisegundos. ¿Cómo podemos verificar el Tx hallado? En la simulación acercamos la gráfica y posicionamos los cursores de la siguiente manera. Uno de ellos en el pico de la gráfica donde se ubican 0 voltios en el eje Y, el otro cursor donde termina el pico justo después de la caída de voltaje. La diferencia de los dos cursores será el parámetro Tx. Pasamos al montaje del SSR con motor en corriente alterna AC. Podemos observar que R1 es un potenciómetro de 100 kΩ, acompañado de la resistencia R3, la cual está netamente como limitación del potenciómetro, ya que el mismo puede bajar su resistencia llegando a 0. El condensador es cerámico de referencia 104. Es un condensador de 100 nanofarads. Conectado a este está un diodo 1N404 polarizado de tal forma que la corriente fluye de la fuente hasta el gate del SSR. Este dispositivo está conectado de forma que al ánodo está conectado el motor, que en este caso en el plano se representa como la resistencia R2, y tiene su cátodo a la fuente. Como podemos observar, cuando movemos el potenciómetro hacia un lado, dependiendo su valor de resistencia, aumenta o disminuye la velocidad del motor. Cuando se detiene completamente es que la resistencia es muy alta y por lo tanto la corriente del gate
no es lo suficiente para mantenerse encendido, por lo cual el motor no se mueve. Cuando bajamos la resistencia, el motor recibe mucha más corriente y voltaje y aumenta su velocidad.